Bien, entonces la clase pasada estuvimos viendo la primera parte de nuestra clase de clasificaciones, ¿ya? Estuvimos hablando entonces de lo importante que es conocer de qué se trata el tema de las clasificaciones, ¿cierto? Y de las ventajas que tiene justamente para producir datos que alimenten a los sistemas de clasificación, ¿ya? Datos a gran escala, dado que si queremos hacer fotointerpretación, por ejemplo, vamos a utilizar bastante tiempo, eso ya lo revisamos, ¿verdad? De ahí la importancia de explorar nuevos métodos como la clasificación supervisada. Y de ahí revisamos, ¿cierto? Que si queremos hacer esa clasificación supervisada, generalmente vamos a tener que conceptualizar el problema con las clases que queremos diferenciar, que son las informacionales, que vendrían siendo estos rectángulos, ¿cierto? Y las espectrales, que vendrían siendo estas elipses, ¿ya? Lo ideal entonces es que para cada categoría de las clases informacionales le corresponda una clase espectral, pero eso no siempre pasa y revisamos los problemas que pueden haber, ¿cierto? Entre confusiones para cada una de los casos. Eso también lo revisamos, ¿ya? Y que debemos poner cuidado en esas confusiones. Ya hablamos entonces de si tenemos problemas, cuando queremos clasificar, ya, y las posibles soluciones que tendríamos que abordar para minimizar o solucionar esos problemas, ¿cierto? Como incluir variaciones de la categoría, modificar la leyenda, ¿ya? O utilizar otros criterios que no sean espectrales, ¿vale? Como la textura y el contexto, que también las revisamos. O emplear información auxiliar, como el modelo digital de elevación, o también un criterio que es más complejo, que es trabajar con datos multitemporales. Vimos las fases de la clasificación. Ya dijimos que la primera se llama entrenamiento y que tiene como objetivo definir numéricamente a las categorías, ¿ya? Y en ese entrenamiento hay dos modalidades, una que se llama supervisada y no supervisada, ¿cierto? La no supervisada, pues no la revisamos, pero eh, es un método de clasificación en el cual los algoritmos de los sistemas realizan solos una agrupación de los píxeles basados en sus similitudes espectrales, ¿ya? Y luego le corresponde al usuario, en este caso a nosotros, ver de qué se tratan esas agrupaciones. Y el otro método que sí revisamos es el método supervisado, ¿vale? Que es donde pues nosotros le damos al programa una serie de píxeles o áreas de entrenamiento para indicarle al programa que esas son las áreas que me interesa clasificar, ¿vale? Entonces él, aprendiendo un poco la distribución de esos patrones de las áreas de entrenamiento, pues es capaz entonces de clasificar el resto de la imagen, ¿ya? Luego de eso viene la asignación. Una vez que están hechas las áreas de entrenamiento, se hace la asignación de los píxeles, que es la clasificación como tal, y luego hay una parte de verificación de los resultados para ver si nuestros resultados se asemejan a datos de contraste de la realidad, ¿ya? Eso también lo revisamos. Ok, en la parte de entrenamiento entonces vimos el tipo de leyenda, ¿cierto? Hay leyendas de las clases anteriores, sabemos que hay leyendas, perdón, jerárquicas y otras no jerárquicas, ¿vale? Y que nosotros nos vamos a centrar en una leyenda de tipo jerárquica, que es la de este sistema que hemos venido comentando, que es el CCS, ¿ya? Y que la leyenda también tiene propiedades, ¿ya? Y las propiedades son, bueno, que son, las clases son excluyentes, es decir, un píxel pertenece a una categoría o pertenece a otra, ¿ya? Que las clases también son exhaustivas, es decir, a partir de la definición de las clases, todas las coberturas que están sobre el territorio de interés quedan recogidas en una categoría. Y
y que en nuestras áreas de entrenamiento también debemos considerar que hay que evitar mezclar criterios, ¿ya? Y ajustarse a los datos disponibles. Es decir, si yo estoy utilizando un cierto criterio para determinar si corresponde a una categoría a otra, pues debo seguir con ese criterio a través de toda la clasificación. No puedo cambiar en la mitad de la clasificación de criterios porque voy a tener problemas. Y también a ajustarme a los datos disponibles. Eso tiene que ver con los datos que yo tengo para hacer la clasificación, ¿ya? Si mis datos no tienen buenas capacidades en términos de diferencias espectrales, ¿ya? O en términos de resolución espacial, pues tengo que un poco ajustar mis expectativas, ¿cierto? O sea, por ejemplo, con una imagen Landsat, que es la que estamos trabajando nosotros, pues es un poco, es poco apropiado pensar en que vamos a llegar a determinar, por ejemplo, o a clasificar diferencia de especies, ¿cierto? Eso no va a pasar dado el ancho de las bandas, dado el número de las bandas y dado la resolución espacial del sensor, ¿ya? Entonces, dependiendo de las propiedades del sensor, tenemos que ajustar también pues nuestras expectativas, ¿cierto? Por eso en este caso hemos ido trabajando solamente con el nivel 1 del sistema de clasificación. Y el nivel 1 ya lo revisamos, que son categorías bien generales, ¿ya? Mostramos entonces cómo se verían las áreas de entrenamiento para distintas categorías, ¿ya? Y vimos algunas características que deben cumplir estas áreas de entrenamiento, que deben estar bien localizadas, ¿ya? Deben estar distribuidas apropiadamente o de manera uniforme sobre el territorio, ¿ya? Deben cubrir todas las clases o categorías, deben evitar el ruido o la escena, y también deben evitar algunos elementos como la autocorrelación espacial, es decir, evitar, eh, por ejemplo, recoger mis datos de polígonos muy homogéneos, ¿ya? Y de esa forma eh, dejar de muestrear la misma categoría en otras zonas donde presente variación, ¿ya? Vimos cómo recolectar las estadísticas de estas áreas de entrenamiento, ¿ya? Eso no lo vamos a discutir mucho, pero tiene que ver con cómo una vez que las áreas de entrenamiento están definidas, se extraen los valores de píxeles, ¿ya? Y esos valores se pueden sacar de digitalizar los polígonos o hacer un semillado. Eso se vio en la ayudantía, donde el ayudante les explicó cómo hacer las áreas de entrenamiento a través de un polígono a mano alzada, ¿ya? O a través entonces en este caso, de un píxel semilla, ¿vale? Que posee un crecimiento regional, ¿ya? Y sobre eso se extraen los valores. Vimos algunos problemas en la selección de las áreas de entrenamiento, ¿cierto? En el primer caso, el problema vendría siendo en áreas muy homogéneas, ¿vale? Y que solamente nos quedamos con los datos de esas áreas y no exploramos nuestra zona de estudio por buscando más áreas, ¿ya? Y en el segundo caso es seleccionar áreas de entrenamiento en zonas que sean heterogéneas, ¿vale? Entonces ahí vamos a tener problemas de confusión. Tenemos que tener cuidado. Y en el tercer caso es pues recoger áreas de entrenamiento en zonas que son heterogéneas ya para una categoría, ¿ya? Y por lo tanto conviene no solamente ajustarse a la parte más dominante, sino que también habría que buscar variaciones de esa categoría en el resto de la imagen. ¿Ya? Bueno, esto era acerca de, perdón, si se muestrea las áreas de entrenamiento usando manchas, ¿ya? Que esta es una técnica que utiliza la segmentación primero, o eh, se muestrea a través de píxeles. Bueno, eso ya lo vimos ya. Perdón, eso era a través de píxeles, ¿ya? Y eso era a través de manchas. Pero lo que está atrás es lo mismo, es extraer los valores de las áreas de entrenamiento. Entonces, una vez que obtenemos los valores,
Pues podemos empezar a analizar esos valores para ver, ¿cierto? Si nuestras áreas de entrenamiento tienen buena calidad o por el contrario podrían presentar problemas de confusión a la hora de- de clasificar ya. Y dijimos que habían varias medidas, ¿ya? Hay algunas medidas de centralidad, ¿ya? Como la media, la mediana, ¿cierto? Y otras de dispersión como la desviación estándar, varianza, ¿ya? Y hay algunos también herramientas que son gráficas, ¿vale? Entonces tenemos medidas que son numéricas y también medidas que son gráficas para analizar mis estadísticas de mis áreas de entrenamiento. Dimos algunos ejemplos, ¿ya? Sobre, en este caso, varias categorías tomadas sobre una imagen Landsat del sensor ETM. Vimos valores de la media y de la desviación estándar para cada una de esas categorías y abajo vimos el coeficiente de variación y comentamos entonces que en las clases más heterogéneas el coeficiente de variación es más alto y en las clases más homogéneas pues el coeficiente de variación es más bajo, ¿vale? Eso ya nos va diciendo un poco del comportamiento de las áreas de entrenamiento. Revisamos también gráficos espectrales, ¿ya? Que nos van a dar pistas acerca de, pues, el comportamiento espectral de nuestras categorías y si ese comportamiento espectral posee similitudes o se diferencia con los otros, ¿cierto? Comentamos que si las líneas se encuentran paralelas y juntas, pues es muy probable que exista confusión, pero si las líneas se encuentran separadas, ¿ya? Es probable que el algoritmo sea capaz de encontrar una diferencia entre las categorías que están ahí, ¿ya? Entonces esa es una herramienta visual para ver si nuestras áreas de entrenamiento pues han sido bien seleccionadas o no, ¿ya? Vimos la separabilidad gráfica también, ¿cierto? Existían estos gráficos que nos permitían ver ya en cada una de las bandas la respuesta de cada una de las cubiertas y si éstas se podían confundir, ¿cierto? Por ejemplo, vimos algunas que están bien discriminables, por ejemplo, como en este caso en la banda 1, ¿ya? El pinar con el encinar no se mezcla con ninguno, pero hay otros que tendrían problemas, ya como el suelo, que se estaría mezclando entonces con lo urbano, ¿vale? Y en esta otra banda, pues también se estaría mezclando un poco con el pinar con el encinar, ¿cierto? O un poco más allá con lo urbano, ¿vale? La ideal entonces o la utilidad de estos gráficos es apreciar de forma visual entonces cuáles categorías se separan mejor del resto entre las distintas bandas. Y también vimos estas elipses de dispersión, ¿ya? Que nos permiten agrupar, ¿cierto? La dispersión de los valores en las distintas bandas, ¿cierto? En este caso en la banda 4 y en la banda 3 de este sensor, ¿ya? Y ver justamente aquellas categorías que a priori tendrían mejor separabilidad, ¿cierto? Dijimos que el agua en este caso, esa elipse es pequeñita y no se está juntando con ninguna, entonces es poco probable que tenga confusiones a la hora de clasificar, pero si el suelo, que es esta elipse grandota que está acá, pues se está confundiendo con la elipse del urbano, la elipse eh, del matorral, ¿vale? Y otro poco del pastizal. Ya eso nos daría luces acerca de lo conflictivo que es esa categoría y de las áreas de entrenamiento que tomamos, pues que no son muy buenas, ¿ya? Y hablamos también de que habían eh, métricas numéricas que nos permiten saber si mis áreas de entrenamiento pues tienen buena calidad, ¿cierto? Una de estas es la distancia normalizada, ¿ya? Luego la divergencia transformada que también lo comentamos y dijimos que la última era adecuada porque tiene un valor de saturación que se aproxima a 2, ¿cierto? ¿Ya? Mientras más cercano de 2 estén las divergencias entre dos categorías, perdón, que se pueden separar. Si están más cercanas a 0, implica que las clases son más difíciles de separar y ahí tenemos problemas.
Vimos ejemplos de eso, ¿ya? De una matriz para una divergencia transformada entre las distintas categorías, ¿ya? Y comentamos, ¿verdad?, que aquellos pares de categorías que los valores son cercanos a 2, pues no tendrían problemas de diferenciación, pero aquellos, por ejemplo, bajo el 1.998 o 995, pues pueden tener problemas de confusión, ¿ya? Y hablamos acerca del interés de esas medidas. Bueno, ¿para qué lo hacemos? Bueno, para ver si nuestro proceso de entrenamiento fue bien hecho, ¿ya? Y también para revisar las bandas seleccionadas. Eso no lo hicimos, pero en este caso nosotros nos estamos centrando solamente en revisar si este proceso de entrenamiento está bien hecho o es necesario rehacer algunas áreas de entrenamiento, ya que pueden haber quedado malas. Y luego creo que terminamos viendo un poco el tema de los clasificadores, es decir, una vez que las áreas de entrenamiento están colectadas, pues cómo se clasifica la imagen. Y hay varios algoritmos de clasificación, ¿cierto? Comentamos algunas características centrales de ellos, ¿ya? Sin ir mucho en detalle, hablamos del clasificador de mínima distancia, que asigna un píxel a aquella categoría que tiene menor distancia, ¿ya? Vimos sus ventajas y sus desventajas, eso está en la diapositiva. Vimos otro que es el clasificador de paralelepípedos, ¿vale? Donde un píxel se asigna a aquel paralelepípedo que representa una clase, ya tenemos que tenía algunos problemas porque si estas áreas ya de las clases son muy anchas o muy amplias, es posible que un píxel quede en dos o más categorías, y eso es un problema, ¿cierto? Y luego vimos el clasificador de máxima probabilidad y dijimos que es uno de los más utilizados porque es un clasificador que se basa en un principio estadístico, ¿ya? Y clasifica los píxeles, ¿ya? De acuerdo a la distribución que presente mayor probabilidad de pertenencia. Es decir, si un píxel pertenece a una mayor probabilidad de pertenecer a la categoría B que a la categoría A, pues lo va a asignar a la categoría B, ¿ya? Y describimos un poco sus principios, ya que es un clasificador que utiliza, como dije, estadística, ya, y una teoría que se llama bayesiana. Y lo inconveniente es que es lento de calcular porque para cada píxel tiene que analizar la distribución, ¿cierto? Y calcular las probabilidades de pertenencia. Y las ventajas son que da un buen resultado cuando las áreas de entrenamiento están definidos, ya puede considerar la dispersión, los otros no la consideran y pueden introducirse límites. Y vimos algunos ejemplos, ¿ya? Dijimos que a la izquierda está el resultado de la clasificación de máxima probabilidad, pero a la derecha está ese mismo resultado si nosotros nos ponemos límites. Y dijimos abajo que nos pusimos como límite rechazar todos aquellos píxeles que tengan un 95% menos de probabilidad de pertenencia, y al aplicar esa restricción, pues pasa lo que queda en la imagen derecha, ¿cierto? Donde estamos absolutamente, bueno, casi seguros de que los píxeles que están ahí están bien clasificados, pero el fondo negro implica todos aquellos píxeles que rechazamos, ¿ya? Porque la probabilidad de pertenencia, pues, no es tan buena, ¿vale? Entonces, de esta situación donde casi toda la zona era leguminosa, pues nos quedamos en esta. Solamente esta zona de acá es leguminosa y todo el fondo está sin clasificar, ¿cierto? ¿Ya? Hablamos de los resultados de la clasificación, de esto es lo que nos daría una vez que nosotros hacemos la clasificación, ¿vale? Y dimos algunos comentarios acerca de, pues que esto no nos parece tan natural, ¿cierto? Las cubiertas no se presentan de esa manera en la naturaleza, ¿ya? El efecto este de píxeles aislados dentro de categorías homogéneas, pues es algo que salta a la vista, y comentamos que eso es un problema, pues justamente de la aproximación que estamos utilizando, que es la aproximación píxel a píxel. Entonces se va clasificando píxel por píxel en la imagen, pues si eso produce este efecto, ¿ya? Y que para eso hay
algunas técnicas que permiten suavizar estos resultados, ¿ya? Y los comentamos también. Que son los famosos filtrados, ¿ya? Dijimos que los filtros funcionan con una ventana móvil de una dimensión y dentro de esa ventana móvil hay unos coeficientes, ¿ya? Hay filtros que permiten permiten suavizar los resultados y hay otros filtros que permiten realzar algunas características de la imagen, ¿ya? Entonces aquí en el ejemplo dijimos que estos números que están dentro, perdón, son las categorías de una clasificación y ahí una vez que aplicamos el filtro, pues nos fijamos aquí abajo, ¿cierto? Esos valores 6 y 5 y 5 pues desaparecen, ¿vale? Y toda la zona queda convertido solamente en píxeles 4, ¿cierto? Entonces lo que estamos haciendo ahí es eliminar aquellos píxeles individuales que están dentro de una zona homogénea. Esto se hace entonces con esto que está acá adentro, que son los coeficientes o los kernels de la ventana móvil. ¿Ya? Y dimos algunos ejemplos, ¿cierto? La imagen original, con los problemas de los píxeles aislados y con filtros de ventanas móviles de 3x3 y 7x7. Dijimos que en 3x3 se eliminan un poco, ya, aquellas zonas de píxeles individuales, pero empezamos a perder cierta continuidad en aquellos lugares. Y cuando hacemos abuso de los filtros, pues eliminamos completamente los píxeles aislados, pero ya esto que está acá se parece poco a esto que está acá, ¿cierto? Perdemos detalle. Entonces hay que tener ojo con eso y entender que hay un compromiso entre mantener los datos de la imagen original, ¿cierto? Y eliminar los problemas que pueden presentar entonces ese efecto de la clasificación píxel a píxel. Y creo que ahí quedamos, ¿vale? Así que dudas respecto a lo que vimos. No, profe. Es un Yo poco, tampoco tengo duda. es un poco complicado, pero se entiende. ¿Qué sentido es complicado? Como las fórmulas me preocupan un poco, pero Pero la fórmula, afortunadamente, estamos utilizando un programa con una interfaz gráfica y toda esa formulación pasa por atrás, ¿vale? Es como utilizar un Excel. Usted no tiene, bueno, claro. es más intuitivo que un Excel. Ni siquiera hay que hacer una fórmula, sino que acá se aprieta un botón, ¿cierto? Y la función viene programada en el botón, entonces eso lo hace el sistema. Más entonces que el tema de la fórmula es entender la lógica de lo que estamos haciendo y los pasos en los cuales hay que poner cuidado, ¿ya? Eso es la parte más relevante de esto. Ya, profe. Ujú. ¿Dudas entonces de lo que vimos ahí? Yo no, profe. Está Ya. todo bien. Vale, entonces vamos a terminar con esta clase de hoy, ¿ya? Para hacer una entrega entonces del guión para el práctico evaluado 2, ¿ya? Vamos a explicar un poco eso para luego darle paso a los ayudantes para que resuelvan dudas de la ayudantía pasada, ¿vale? Ujú. Así que vamos a hacer eso, ¿ya? Vamos a continuar entonces con nuestra clase. Voy a sacar esto de aquí para que no moleste el video. Ya. Entonces, la clase pasada, ¿cierto? Ya hablamos de la generalidad del proceso de clasificación supervisada y nos centramos en el tema de las áreas de entrenamiento, que es justamente el tema que aborda nuestro práctico 2. ¿Ya? ¿Vale? Dijimos que las áreas de entrenamiento son un paso muy importante de realizar, porque a partir de esas áreas de entrenamiento, eh, los algoritmos realizan las clasificaciones. Por lo tanto, si las áreas de entrenamiento presentan mala calidad, pues la clasificación también va a ser mala. Entonces, esta calidad se puede expresar en
términos de unas métricas que son numéricas o también de algunos gráficos que podemos apreciar visualmente, ¿ya? Y eso nos sirve para ver si nuestras áreas van a generar probablemente buenas clasificaciones, o si se encuentran con problemas, es muy probable que generen confusiones y nuestras clasificaciones pues no sean las adecuadas, ¿ya? Eso ya lo describimos y ya lo vimos, entonces ya. Lo que viene ahora es, una vez que hemos hecho la clasificación, ¿qué productos podemos obtener de la clasificación, ya? Hay varios productos que podemos obtener una vez que hayamos realizado la clasificación, ¿ya? Bueno, lo primero es que vamos a obtener un archivo digital, ¿vale? Y de ese archivo digital es probable que tengamos que hacer una serie de procesos sobre él, ¿ya? Y podamos extraer información de él, ¿ya? Antiguamente, antes de la invención del sistema geodésico de referencia mundial, que se llama WGS 84, ¿ya? Cada país contaba con su propio sistema de referencia, ¿cierto? Eso yo creo que la gente que hizo teledetección y SIG conmigo, creo que lo comentamos y lo saben, ¿cierto? Antes del WGS 84, pues los países tenían sus propios datum. Por lo tanto, los datos de un país no ajustaban bien con los datos de otro país, ¿cierto? Y eso era un problema a la hora de trabajar con datos satelitales, porque hacíamos la clasificación de nuestra imagen, pero luego nos encontramos con que el datum de referencia de esa imagen era distinta al datum de referencia de Chile, entonces había que hacer una transformación de datum. Y muchas veces también lo que pasaba era que aún haciendo la transformación de los datum, nuestra clasificación pues no quedaba bien referida a los datos que nosotros teníamos en el país. Por lo tanto, para ajustarnos a nuestros datos, ¿ya? Y para que eso pudiera ser útil a nuestros intereses y, y justamente formar parte de una base de datos local, ¿ya? Pues había que hacer una corrección geométrica, ¿ya? Y eso se hacía, bueno, también, por los que hicieron teledetección y sí conmigo saben cómo se hace una corrección geométrica, ¿cierto? Basándose en los famosos puntos de control que podían ser obtenidos desde un mapa o desde el campo, ¿vale? Entonces, antiguamente, una vez que se lograba la clasificación, había que hacer una corrección geométrica, ¿ya? Hoy en día eso, pues no pasa, ¿ya? Dado que existe perdón, el WGS 84, la mayoría de los países lo utilizan. Entonces ahora basta con generalmente hacer pues una conversión, ¿ya? Y es un poco lo que ustedes han visto. Ustedes cuando bajan los datos de Landsat viene en proyección UTM, pero en el hemisferio norte, y lo único que tienen que hacer ustedes es hacer una conversión a datos de UTM del hemisferio sur y ya la cosa queda resuelta, ¿ya? Pueden cargar en el QGIS su clasificación y pueden cargar datos vectoriales de los caminos, de los cursos de agua, de las zonas pobladas, y la cosa va a calzar, ¿vale? Pues por antes no, antes se tenía que hacer una corrección geométrica, ahora ya no, con una conversión de coordenadas ya estamos listos, ¿ya? Eh, Otra cosa que generalmente se hace sobre la clasificación es, bueno, una tabla de color, que es básicamente una paleta de colores para representar de mejor manera la clasificación. Y también otra cosa que se hace sobre la clasificación, muchas veces se nos pide hacer una representación cartográfica, ¿ya? ¿Vale? Y eso también la gente que ha hecho teledetección y SIG sabe que es un producto, ¿cierto?, que consiste en una serie de elementos como una leyenda, una escala gráfica, rótulos, ¿cierto?, indicadores del norte magnético, ¿vale?, plano de ubicación, etcétera, ¿ya? Y por otra parte, nuestro producto de la clasificación, nosotros podemos extraer información que puede ser de utilidad para nuestro inventario, ¿cierto? Podemos saber, por ejemplo, cuál es la superficie ocupada por cada categoría. Entonces, hay un ejemplo de lo que yo les comentaba, y es el caso que pasa hoy en día, ¿ya? La imagen de la izquierda es la imagen que ustedes descargan, ¿cierto?, de internet, que viene en una proyección
UTM del hemisferio norte y ustedes en el QGIS le dicen, bueno, yo la quiero en el hemisferio sur y esto es lo que pasa, ¿ya? No hay mayor complejidad en eso. La imagen de la derecha, entonces, ustedes la pueden insertar en una base de datos previa, ¿ya? Pueden poner sobre ella vectores de camino, cursos de agua, ¿cierto? Etcétera. Y ya les queda lista para ser utilizada, por ejemplo, en una base de datos geográfica que ustedes tengan de antes, ¿ya? La generación de la paleta de color ya también lo comentamos, ¿ya? La clasificación generalmente lo que entrega es una imagen con valores de categoría, ¿ya? Entre los códigos que nosotros hayamos asignado cuando colectamos nuestras áreas de entrenamiento, pero generalmente cuando la vemos como es una imagen de una banda se ve en escala de grises, ¿ya? Y eso no es muy apropiado no es muy apropiado cuando queremos, por ejemplo, hacer una representación cartográfica. Entonces, para eso trabajamos diseñando una paleta de colores, ¿cierto? Una paleta de colores intuitiva que nos permita asociar los colores con las categorías que hay ahí. Y eso también, pues, tiene que ver con cómo se conforma el color en un monitor, ¿cierto? La teoría aditiva, eso ya lo vimos, dándole distintas magnitudes a los cañones del monitor red, green y blue, y ahí eso me entrega un color, ¿vale? Otra cosa que podemos hacer sobre nuestra clasificación ya es vectorizarla, ¿ya? Una vez entonces que ya se hizo la clasificación, se hizo el filtrado y la limpieza, podemos transformar estos datos que están en el modelo de representación raster en el modelo de representación vectorial. Bueno, ¿para qué nos va a servir eso? Pues por ejemplo, para asignarle más atributos ya a los datos. Podemos, además de la etiqueta que viene siendo el nombre de cada categoría, si tenemos los datos en formato vectorial, podemos ingresarle otros atributos como el área, como el perímetro, ¿cierto? Como el propietario, como la fecha de la próxima revisión, ¿ya? Etcétera, ¿vale? Y eso se permite, pues, transformando los datos del modelo raster al modelo vectorial y luego trabajando con la base de datos relacional de esos vectores. Hacer una leyenda, eso ya también lo dijimos, ¿verdad? Para una composición cartográfica en la cual incluimos ciertos elementos ya mínimos de representación, ¿cierto? Que nos permiten, pues, leer esta composición, ¿cierto? Como una grilla con las coordenadas, ya sea coordenadas geodésicas, perdón, elipsoidales o coordenadas planas, ¿cierto? Una leyenda con las categorías, una escala numérica y una escala gráfica, un indicador de norte, y ahí nos faltó también un elemento que se llama el localizador, que es el plano de ubicación, ¿cierto? Para poner en contexto global, nacional o regional la zona en la cual estoy haciendo mi estudio. Y finalmente también hablamos de que de la clasificación es posible, perdón, sacar un inventario de esta y ese inventario pues me sirve para conocer cuáles son las superficies asociadas a cada una de las categorías. Entonces ahí en pantalla están los distintos categorías que se clasificaron, los códigos que las identifican y el número de píxeles asociado a cada una de las categorías, ¿cierto? Si sabemos la resolución espacial de este sensor, podemos multiplicar este número de píxeles por el área que representa cada píxel y ahí tendríamos entonces la superficie de cada una de estas categorías, ¿cierto? Y eso nos serviría justamente para los estudios de ver cómo van evolucionando estas categorías a partir de los años y si algunos tratamientos que estemos haciendo sobre ellas están dando resultados, como por ejemplo, no sé si está creciendo mucho, por ejemplo, pues las zonas urbanas o la vegetación de ribera ha aumentado o ha disminuido, o si tenemos, por ejemplo, algún programa de forestación, si esta categoría ha crecido o no a partir del tiempo. Esto nos sirve entonces para monitorear ya la evolución de la magnitud de estas categorías en el tiempo. Y pues eso, ¿ya? Creo que esa era nuestra clase de
clasificación, ¿ya? Pues, Profesor, una pregunta. sí, El inventario de clasificación, ¿ese te lo entrega el mismo programa de QGIS? sí, sí. Entrega QGIS o, o cualquier programa que usted utilice para trabajar con datos satelitales una vez que hace las clasificaciones. Es muy probable que exista una función que le diga a usted cuántos píxeles tiene cada categoría. Eso es algo común, ¿ya? Gracias, profe. Bien, entonces, lo que vimos acá, dudas de esto. Sí, hola, profe. Una consulta respecto a acerca de alguna de las cositas que nos mostró ahora como recordatorio de SIG, quizás. ¿No tendrá alguna guía que nos pueda facilitar para poder repasar un poco la elaboración de algunos de sus pasos en el QGIS? Pero, por ejemplo, ¿cuál? A ver. En realidad, viendo lo del tema ese de las leyendas o de repente esos pasos chicos a la hora de subir de repente capas y poder trabajar con ellas, de repente hay pequeños pasos que uno olvida y que hacen de repente mucho más tedioso el Ya. trabajar con el programa. No sé si me entendió. Sí, bueno, yo podría dejarle alguna referencia en internet para hacerlo, o podría, Eso sería genial igual. no sé, usted tuvo teledetección y sí conmigo, ¿o no? No, la verdad es que no la tuve hace un Ya, par de años. porque ahí le diría entonces que revisara los videos del año pasado y tendríamos el problema resuelto, pero bueno, lo que puedo hacer es, mándeme un correo, entonces yo me consigo algunos enlaces o cuelgo material de mis diapositivas del curso del año pasado en una entrada extra por ahí para que la vean, ¿ya? O eso estaría Pero, genial. Le mando un mail entonces. ya, vale. Pero no es más que eso, o sea, quizás a lo mejor lo más complicado y no sé si lo vamos a alcanzar a ver en este curso es el tema de la comunicación cartográfica, ¿cierto? Es cómo realizar una composición cartográfica y que hay que tener en cuenta ciertos elementos mínimos para poderla interpretar bien, ¿ya? Pero el resto ustedes ya lo hacen, ya, por ejemplo, cuando están trabajando en QGIS, cuando cargan una banda o varias bandas, cuando generan polígonos, ¿cierto? Todo ese entrenamiento ya lo tienen, pero bueno, envíeme un correo si quiere algo más específico, yo se lo contesto y si no lo puedo dejar ahí de entrada en el sistema para que todos lo vean, ¿ya? Muchas gracias. Ok, entonces, más dudas de esto, ¿ya? Bien, ¿por qué es importante que revisemos este material y que luego aclaremos las dudas y que también veamos la ayudantía que hicieron los ayudantes en la clase pasada? ¿Por qué? Porque nuestro trabajo práctico 2 pues va de esto, ¿ya? Yo tenía pensado ahora seguir avanzando con otra parte teórica que tiene que ver con la verificación de las clasificaciones, ¿ya? Y creo que no lo voy a hacer, creo que es más importante y conecta mejor que nos demos un tiempo para poder revisar el texto del trabajo práctico 2. Julián, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ya, entonces, mira, lo he estado pensando mejor y dado que la otra parte está un poquito más avanzada de lo que vamos a ver ahora en nuestro trabajo práctico, considero que es más importante que nos demos unos minutos para revisar el texto, ¿ya? Del guión del trabajo práctico 2 y que luego ustedes en la hora de la ayudantía pues repasen dudas, ¿vale? Del video de los chicos, Ok, profe. ¿vale? Entonces hacemos quizás un break de unos 10 minutos para que la gente descargue el texto del Cibeduc que ya está disponible, ¿va? En la zona de prácticos y conversamos
un poquito, unos 10 minutos a la vuelta del break sobre lo que hay que hacer y sobre lo que se espera, ¿vale? Ya, profe. Ok, entonces, pues nos damos 10 minutos y ya volvemos. Aprovechen entonces de descargar el texto ya del Cibeduc para que lo revisemos y aclaremos dudas, ¿vale? Yo lo mando por el WhatsApp del curso también. Ya, Tiro. ok. Pero está arriba, está en el sistema, Juliana. Ok. Ujú. Ya, ok. Ahí nos vemos entonces.